De modo que sus primeras lecturas fueron el misal de su madre y el manual de su padre de guardafrenos de la Renfe. No parece mal comienzo. Pues sí, efectivamente. En mi casa, como solía ocurrir en estos tiempos, yo nací en el año 1960, no solía leer libros normalmente, o por lo menos en casa de un obrero. Mi padre es ferroviario, no de la Renfe exactamente, sino de los ferrocarriles de la Robla, llamados así entonces, y tenía un libro bastante grueso sobre legislación ferroviaria que tuve que estudiar en algún momento dado para ascender en la empresa. Y luego estaba el misal de mi madre y de momento no tenía más libros. Luego empezaron a venir ya libros de Julio Verne, libros adaptados para lecturas juveniles e infantiles. Pero es verdad que al principio hojeaba ambos libros y concretamente en el de los santos me resultaba chocante las vidas de los santos, que venían muy resumidas, y eso puede ser el origen remoto del libro que nos ocupa. En este, en vez de los días, hojas de almanaque, ya desde la portada se evidencia, me da la impresión, un cariño por palabras que vamos perdiendo el uso de ellas. He leído en algún capítulo resma, plumín, palillero. Efectivamente. Realmente en este proyecto que he escrito a lo largo de los años, porque no es una cosa escrita de seguido, sino que fui escribiendo en un cuaderno, después en un blog, cuando empezaron los blogs, en aquella época, hace ya unos 15 años, yo cogí digamos, el esquema de un santoral, como base, ¿no? No es una parodia de un santoral, no pretende serlo, ni pretende serlo un santoral real, es una disculpa para escribir historias. Y entonces es cierto que lo mismo que los santorales, hacemos referencia a palabras, a épocas pasadas, pues aquí es un poco también lo mismo, es un marco temporal, pues vamos a decir, de la época de mi infancia. Supongo que no le extrañará que haya muchos, como yo, por ejemplo, que hayamos decidido leer una página diaria coincidiendo con la onomástica del día. Bueno, pues es dentro de la casuística de lectores que me han hablado de su experiencia, es una de las que se dan con cierta frecuencia, con bastante frecuencia. Es una buena manera de leer el libro, desde luego. El libro se puede tomar en dosis, como los medicamentos, es una de las ventajas, ¿no? Es un libro para todos los públicos. Ahora mismo casi todo lo que se lee es novela. En este caso se puede leer como una novela, realmente, de principio a fin. Incluso tiene bueno, un cierto hilo conductor dentro de un cierto clima. Pero una de las otras posibilidades es leer uno cada día, que es desayunarse con un relato. O también otro sería ir salteándolos o ir leyendo el de los nombres de familiares, de conocidos. Pero eso que usted me dice, pues es una forma, me parece muy interesante de enfrentarse al libro. Es la que yo he decidido. Sí. Y bueno, figuran nombres como Augurio, Agatónica, Suniva, Traamunda, que es un trabalenguas en sí mismo, Marcapor. Supongo que en su momento estos nombres pues no sonarían tan raros, pero si hoy le pone a alguien a su hija Teodequilda, pues no sé si tendría un problema con la niña. Pues sí, efectivamente. A ver, en épocas pasadas hasta hace unos, vamos a decir, 50 años hacia atrás, todavía en muchas zonas era muy normal poner el santo del día. Digamos, los nombres estaban muy imbuidos de santoral católico y para no repetir, o por norma, o por costumbre, o porque el párroco lo decidía, bueno, pues se tiraba de santoral. Y esa es una de las razones que haya, y creo que en León sucede bastante, no sé en otras zonas, y también depende un poco la zona concreta, que se den nombres de los que llamamos raros.
que bueno, que algunos de ellos tienen significados interesantes y depende de la costumbre que tengas, pueden sonarte mejor o peor, evidentemente, a todos nos pasa, ¿no? Pero por supuesto, si es que incluso dentro de los nombres que consideramos normales, cuando vamos a la raíz nos encontramos con alguna sorpresa. Pero los santorales solían venir pues con 8 o 10 nombres, decíamos la alineación del día, los que leíamos el Taco Mirga, ¿no? ¿Y cómo eligió uno y no otro? Porque les había muy sonoros. Bueno, pues el procedimiento de escritura de este libro era de la siguiente manera. He hablado antes de un poco la prehistoria, lo que podríamos llamar la prehistoria del proyecto. Después hay una parte que es la historia. La historia nace, pues digamos, hace casi 20 años. Estaba yo trabajo en la administración y estaba con el típico calendario que suele haber encima de los despachos. Y me fijé que había allí unos nombres. Yo ya siempre tuve esta afición desde niño, como expliqué antes. Y me pareció, digo, ¿por qué no utilizar estos que aparecen aquí al pie para escribir una historia? Al principio aparecen a lo mejor 1 o 2, pero es que luego buscando, andando un poco más, pues a lo mejor hay 20 o 30 en cada día, y muchos se repiten. Entonces, lo que se repitan da también mucho juego, porque puedes continuar la historia en otro cuento, en otro relato. Y esa fue la manera de comenzar el libro. ¿A qué tiene un favorito entre todos los nombres? Un favorito. Bueno, es una pregunta difícil porque algunos... a ver, hay que decir también que hay mucho de mí mismo en este libro, porque aunque puede parecer algo frívolo, incluso que tiene mucho que ver con el juego, que lo tiene que ver, pero hay mucho de mí mismo, hay varios niveles de lectura y hay nombres de familiares cercanos, estoy yo mismo también en el libro, quien quiera ahondar un poco puede, y hay gente que conozco, gente que conocí de niño, pero por poner, es difícil, pero se me ocurre ahora que el último día del año, que es el día de San Silvestre, pues lo pude dedicar a ese santo, pero decidí titularlo Stallone, por lo de Sylvester Stallone. Es un juego de palabras y ahora mismo es, pues, bueno, que podía decir pues, mi favorito, ¿no? Pero es que eso es entrar de lleno en la literatura lúdica, que es algo, por otra parte, por lo menos a mí me parece fantástico. Pero me queda una curiosidad. El día de su cumpleaños, ¿a quién se lo ha dedicado? Pues tengo que mirarlo, porque no me acuerdo. Es el 25 de febrero y entonces vamos a sacar, aquí, que tenemos aquí el libro. Vamos a ver el 25 de febrero. Está en las páginas arriba puesto, con lo cual no nos va a resultar muy difícil. Vamos a ver... 25. Bueno, pues 25 está dedicado a Cesario. Bueno, ¿y por qué no Antonio? Pues porque San Antonio es el santo del día. Ya. Es el santo del día. Yo, una cosa que yo me prometí a mí mismo y cumplí firmemente es que tenía que utilizar los nombres de ese santoral de ese día. Y no podía salirme de mis propias reglas. Pues me parece un ejemplo perfecto de coherencia. Antonio, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Nos vemos en el en vez de los días o en el transcurrir de los días. Ahí nos seguiremos viendo. Gracias.